Zacarías capítulo 12, verso 10. Amén. Vamos a leer todos juntos este verso de la palabra del Señor. A la 1, a las 2 y a las 3. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Vamos a orar a Dios para que nos hable en esta noche. Soberano Señor Jesucristo, estamos aquí en esta hora, Señor, necesitados de escuchar tu palabra, urgidos de escuchar tu voz. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero pedirte que hables a nuestros corazones conforme a tu palabra, Señor. Que esta palabra vaya y haga lo que tú deseas hacer, Señor, y que no vuelva vacía, que vaya y se siembre la buena semilla, Señor Jesús, y que produzca fruto al 100%. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Amén. Siéntese, tenga la amabilidad. Bueno, agradezco al Ministerio de Intercesión que ha tenido a bien, pues que prediquemos la palabra del Señor en esta noche, algo inmerecido, pero si el Señor ordena hay que hacerlo, amén. Vamos a predicar entonces en esta noche bajo el tema, Señor, derrama espíritu de oración, amén. Hablaba con mi hermano Allende ahorita y le decía que tema tan diciente, que es un tema difícil de predicar, porque hay algo que pasa con los predicadores, y es que un predicador siempre tiene que predicar lo que vive, ¿cierto? Para que sea creíble lo que se predica, porque si hablamos algo que no hacemos, pues sería muy complicado. Entonces hablaba con él y le decía, hermano, qué difícil este mensaje, porque créanme, mis hermanos, que todos en esta noche necesitamos esa expresión. Señor, derrama espíritu de oración. Todos la necesitamos. Es una necesidad urgente en medio de nosotros. Y si el Señor me ha escogido a mí, créame que no lo ha hecho porque yo soy el hombre de más oración. No, es más, mientras preparaba el mensaje yo decía, uy, Dios mío, ¿cómo me estás hablando? ¿Cuánto me hace falta? ¿Cuánto tengo que mejorar? Porque ese espíritu de oración es algo indispensable en nuestras vidas. Para hablar entonces de un espíritu de oración, es necesario definir qué es la oración en sí. Y la palabra oración es la comunicación del ser humano con su divinidad. Eso significa, la oración es el recurso que tiene la humanidad, es el recurso que tiene el hombre para poder hablar y comunicarse con su deidad. Hablábamos en algún momento que dando un consejo a un joven que le gusta mucho pues leer ciertos libros y ver ciertas películas y ciertas cosas, y Allende le colocaba un ejemplo y él decía, si yo Allende escribiera un libro de los hechos que ha hecho Dios conmigo, pues yo haría oración y ayuno por ese libro, para que cuando alguien lo lea, para que cuando alguien tome ese libro en la mano y pueda leerlo, pues sea impactado a través de lo que está escrito ahí. Y el muchacho decía, claro, es que eso lo debes hacer. Y nosotros le decíamos, pues lo mismo pasa con la gente que publica películas y libros que no tienen ningún contenido de Dios, películas de terror y películas y libros de hechicería y cosas así. Esa gente saca oraciones y ayunos a su deidad, que es el mal, pero lo hace. ¿Cierto que sí? Por eso la oración es un mecanismo que tiene el hombre para acercarse a lo que él crea que es superior a él. Afortunadamente nosotros estamos bien direccionados en a quién tenemos que acudir, en a quién podemos clamar y quién es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso sí lo tenemos seguro nosotros. Amén. Entonces la oración es eso, es ese medio de comunicación. Espíritu de oración y de gracia.
El Señor ahorita mientras estaba orando me revelaba una palabra y Él me decía: Sebastián, ¿por qué la palabra en mi palabra dice derramaré espíritu de oración? Y ese espíritu está con E minúscula. Y me decía, ese está con E minúscula porque es un atributo que yo le doy a los hombres. Es un atributo que viene por el Espíritu Santo, pero que es un atributo que necesitan los hombres. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de que estuvo aquí en la tierra, oró para enseñarnos a orar, pero Él no necesita orar. Él no necesita orar. ¿Por qué ese espíritu de gracia aparece en minúscula? Porque Él no necesita gracia. Porque dice, porque le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Por qué? Porque Él es hermoso entre 10,000. Mi amado es hermoso entre todos. Él no necesita gracia porque Él es hermoso para ti. Él es hermoso para mí. ¿Quién necesita gracia? Usted y yo. Para acercarnos a Dios. Mire que es tan tremendo porque Moisés, y lo coloco de ejemplo, porque Moisés decía: Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos, haga esto para conmigo. Y se comprobaba que Moisés había hallado gracia para con Dios con el accionar de Dios hacia él. Mi hermano, vamos a adicionarle algo a nuestra oración constante. ¿Y sabe qué es? Decirle: Señor, deme gracia para con usted. Que cuando yo me acerque a orar, usted diga: ay, míralo, ahí está mi hijo. Que Dios se enternezca conmigo. Que mi corazón y mi oración halle gracia delante de Dios. La oración es un mecanismo diseñado para todas las personas, pero no es fácil ejecutarlo. Por ello se debe ejercitar en ella para alcanzar práctica. La oración, vea, yo aprendí algo, y esto lo aprendí de un pastor que me marcó mucho. Y suena fuerte al principio, pero después usted lo va a entender. Él decía: vea, hermano Sebastián, la oración para que usted pueda hacer un hábito de oración, empiece a obligarse a orar. Oblíguese a orar, que la oración suya sea una obligación. Ay, tengo que ir a orar, pero bueno, es mi obligación orar. Y suena fuerte porque uno dice: ay, hermano, ¿cómo vamos a obligarnos a orar? No, espéreme y verá un momentico. Inicialmente es una obligación. Ay, levantarme para el ayuno. Ay, no, pero es que tengo que ir. Dígaselo así: tengo que ir. Es una obligación. Pero después de la oración, que inicialmente es una obligación, después pasa a ser una costumbre. Entonces usted, que se levantaba por obligación, posteriormente ya se levanta porque su cuerpo se acostumbró a que tiene que levantarse a orar. Aunque al principio era una obligación y dolía y era maluco y era algo tan difícil, posteriormente ya usted por costumbre lo hace. Por costumbre. Pero después esa costumbre se volverá un hábito. Entonces usted, en su rutina diaria, usted dice: no, yo tengo que separar mi espacio para orar. Yo tengo que separar ese espacio de comunicación con Dios. Vean, me pasaba, yo tengo el hábito en este momento de orar siempre antes de salir a trabajar. Y me gusta porque yo de por sí pues trato de estar muy en mi puesto, muy solito, pues como en todo lo que hago. Y me gusta mucho ese hábito que el Señor me permitió, porque cada vez que salgo a trabajar yo pongo mi pie afuera de la casa y de una empiezo: oiga, mi Señor, aquí voy. Y ya empezamos a tener esa charla mientras voy caminando, mientras llego hasta coger el carro, en la madrugada, en la noche y en la tarde, cada vez que tengo mi salida a trabajar. Ese es mi hábito, un hábito de oración, ¿cierto? Y se acostumbra, y todo empezó como una obligación, porque yo decía: oiga, yo no me puedo ir sin orar para trabajar. Y cuando ya iba en el bus: ay, ¿verdad que tengo que orar? Comenzó como una obligación, después una costumbre. Cuando salía de la casa ya empezaba: Señor Jesús.
y ya posteriormente es un hábito. Pero hay un nivel más allá al que todos anhelamos tener, y es el que Dios quiere derramar en nosotros, que es que ese hábito se convierta en un deleite. Amén. Que ese hábito que para nosotros es tan agradable, posteriormente sea un deleite. Que mi comunicación con Dios sea tan agradable que yo no vea la hora de llegar a mi casa, arrodillarme, que yo no vea la hora de llegar al ayuno, que yo no vea la hora de llegar al culto temprano a orar. Que eso se vuelva un deleite para nosotros. Que la oración se vuelva un deleite. Y eso lo logramos a través del espíritu de oración. Pidámoslo a Dios porque Él es quien lo da. Ese espíritu proviene de parte de Dios. Amén. La oración es tan tremenda, mis hermanos, que a través de ella se pueden encerrar todas las áreas de nuestra vida. Usted en la oración puede meter lo que usted necesite, lo que usted quiera meter en la oración, y es válido. Es válido. Uno, para hablar con un presidente o para hablar con una persona muy importante, tiene que tener una agenda, algo riguroso. No se puede exceder, ¿cierto? En estos días, hace unos días, estaba llamando al presidente de la iglesia, al hermano Héctor Campuzano. Hermano, y pues yo tenía pena de llamarlo, pero lo tenía que llamar. Entonces lo llamé y no me contestaba. Y yo, no, es que este hermano, ¿será que es el número incorrecto? Y no me contestaba. Cuando por allá me dijeron, oiga, llámelo ya que está en el aeropuerto y le puede contestar. Y yo, ay, pastor, bueno, y hablé con él. Y me dijo, hermano, llámeme el miércoles. Y le doy respuesta. Lo llamé y ya no me contestó él, sino la secretaria. Ya hablé con la secretaria, y la secretaria me dijo, ay, hermano, le doy respuesta hoy en la tarde o mañana en la mañana. Pasó en la tarde y pasó la mañana y yo no me contestaron. Llamé al mismo número y me contestó el presidente. Aló, hermano, cuénteme. Oiga, hermano, yo sentí de una como, uy, no, qué pena. ¿Por qué? Porque es que esa gente pues tiene sus agendas copadas, y usted no puede llegar y decirle cualquier cosa o decir, venga pastor, aconséjeme, no, es algo de pronto muy medido. Pero con Dios no es así. Usted puede llegar donde Dios a preguntarle algo y se puede entretener hablando con Él, porque tenemos acceso directo al trono de la gracia, porque Él nos abrió la puerta para poder hablar con Él. Alguien que aplauda al Señor en esta noche, que le brinde ese aplauso al Rey en esta hora. Puedes hablar con Dios, puedes hablar con Él. La oración tiene diferentes perspectivas, diferentes intenciones. La oración tiene propiedades. La oración nos nutre. La oración nos muestra, nos revela. A través de la oración puedes conocer cosas que nadie más ha conocido. La oración nos relaciona. La oración nos conecta. La oración nos da acceso a lo que humanamente no podemos tener acceso. ¿Por qué? Porque la oración es un privilegio que Dios nos da y tiene sus propiedades. Alabanzas al Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Y así como tiene propiedades, también hay tipos de oración. Y aquí es donde yo quiero que nos centremos en esta noche. Ya aprendimos que la oración y ese espíritu de oración viene de Dios porque lo necesitamos. ¿Cierto que sí? Entendimos que tenemos acceso a Dios y que podemos hablar lo que necesitemos hablar con Él. Entendimos que la oración tiene propiedades, que nos revela, que nos nutre, que nos acerca a Dios. Pero hay 4 tipos de oración. Y ahí es donde quiero que hablemos. Ahí es donde quiero que nos centremos. Alabanzas al Señor Jesucristo. Hay una oración, hay un tipo de oración que es la oración de exaltación. Es esa oración que brota al conocer el amado que tenemos.
Es esa oración, son palabras que salen diciéndole a Dios su soberanía, hablando de su poder, hablando de su majestad, hablando de su divinidad, hablando de lo que naturalmente nosotros hemos entendido y que cada uno tiene el concepto de Dios. Para usted puede Dios ser santo, pero para mí es amigo fraternal. Para usted Dios puede ser su ayudador, pero para mí en mi situación puede ser mi sanador, ¿cierto que sí? Entonces yo lo exalto por lo que yo he conocido de Él. Y vemos un ejemplo muy claro por allá en el Salmo 145. Ese salmo, oiga mis hermanos, yo no sabía esa situación. Pero los salmos son unos escritos, hermano, hasta perfectos. Usted sabía que el Salmo 145, usted sabe que es un acróstico, ¿cierto? Que es coger una palabra con cada letra y armar una frase con esa letra. El Salmo 145 en el hebreo es un acróstico y encierra todas las letras del alfabeto hebreo. Y empieza con la letra Alef y termina con la letra Tav. Cada verso de ese Salmo 145 es un acróstico. Oiga, esto es mucha perfección de palabra, ¿no? Saber que David estaba tan enamorado de Dios, tan inspirado, que cogía cada letra del alfabeto y decía, oiga, es que mi Señor es muy bueno. Y empezaba a describirlo a Él con todas esas letras. Es como empezar nosotros a decir que Dios es nuestro amado, que Dios es bueno, que Dios empezar con cada letra del abecedario. No, esto es mucha perfección de palabra la que tenemos nosotros, mis hermanos. Alabanzas al Señor. Este escrito tiene sinónimos de ¿qué? De alabanza. De alabanza, de bendecir. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, e indescrutables son sus caminos. Estaba muy enamorado David de Dios. Y así yo quiero enamorarme de Él. Que es más, que mi oración llegue a expresarle a Dios lo que yo siento. Porque yo a veces me quedo sin palabras para decirle a Dios. Hermano, créame, yo estoy muy enamorado de Dios. Mucho. Porque ha hecho cosas que nadie hubiese hecho por mí. Porque pagó un precio que nadie hubiese pagado por mí. Porque me ha dado lo que nadie estaba dispuesto a dar por mí. Eso es mucho Dios el que tú tienes. Eso es mucha calidad de Dios el que hay en esta iglesia. Este es mucho Dios el que tenemos nosotros. Ese Salmo 145 tiene alabanza. Lo exalta por lo que Él es. Contiene títulos: Rey, Dios, Jehová. Contiene atributos: grande, digno, clemente. Tiene acciones: sostiene, colma, cumplirá. Ese salmo es un salmo tremendo, pero es una oración de exaltación. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Que la exaltación es fácil de hacer. Es fácil. Porque usted, sino que se imagine lo que Dios ha hecho con usted y usted lo exalta. Amén. El segundo tipo de oración es la oración de súplica. La oración de súplica es aquella, óigame bien, óigame, escúcheme. La oración de súplica es la que sale y brota en el error. En ella se reconoce el poder que tiene Dios para accionar en nuestro favor, pidiendo clemencia y ayuda por lo que sabemos que tiene retribución. ¿Cuál es la retribución de nuestro pecado? Pues un castigo, una reprensión. La oración de súplica es una oración que se resume en la humillación, en saber que lo he ofendido. En el Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque David reconocía la dificultad que tenía. Reconocía que él decía: Señor, ¿sabe qué? Es contra ti y solo contra ti yo he pecado.
contra ti he pecado. Y la oración de súplica está acompañada del reconocimiento, está acompañada de saber que nosotros merecíamos otra cosa, pero que este Dios maravilloso es capaz de decirle no al castigo para bendecirte con su favor. Alabanzas al Señor. Alguien que pueda aplaudir a este Dios maravilloso. La oración de súplica lleva dolor por lo que se hizo. Lleva dolor. En esa oración está intrínseca la vergüenza por la ofensa que le hicimos al perfecto. Estamos avergonzados porque Él estaba cuando nos equivocamos. En la súplica estamos avergonzados porque cuando cometimos el error Él estaba ahí. Estamos avergonzados porque en la oración de súplica reconocemos que nos equivocamos, que somos humanos, que somos imperfectos y que Él estaba presente cuando estábamos haciendo ese tipo de situaciones. Algo muy importante, la oración de súplica va con el deseo de apartarse del mal. Va con ese deseo. Y más aún de no volver a cometerlo. Porque mis hermanos, suele suceder que vienen y venimos y nos ha pasado, porque hay que ser sincero, venimos a pedir perdón y nos vamos y cometemos el mismo. La oración de súplica va acompañada de un deseo real de apartarse del mal. Y se pide a través de la súplica del perdón, se pide: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe qué, Señor? Yo me he equivocado y he reconocido que con mi error lo único que he hecho es cargar para mi desgracia. Pero en esta noche, ¿sabe qué? Tenemos Dios que nos perdona y que a través de lo que suplicamos nos puede volver el gozo de tu salvación. Si hay alguien en esta noche que puede haber perdido el gozo de la salvación, tiene derecho a suplicar, porque Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé. ¿Te has equivocado? Sí, mi hermano, me he equivocado. Sebastián, ¿te has equivocado? Yo me he equivocado. Pero tenemos a quien suplicar para pedir perdón. Tercer tipo de oración. Tercer tipo de oración es el ruego. Hemos pasado por ¿cuáles? Por la exaltación y por la súplica. Pero hay un tercer tipo de oración. Y es el ruego. Este tipo de oración en este tipo de oración se asume que Dios tiene toda la autoridad para ejercer la bendición que Él desee. Ahí usted reconoce que Dios puede cambiar el panorama. A través del ruego usted está diciendo: ¿sabe qué, Señor? Te presento mi situación y tú verás qué haces con ella. Que Él tiene la capacidad para dar una palabra diferente a un diagnóstico determinado. Ahí en el ruego reconocemos que aunque todas las oraciones se ejecutan a través de la fe, en este tipo de oración es en la que hay la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque cuando tú tienes un ruego, tú le dices: Señor, ¿sabe que yo quiero mi casa? Y tienes la certeza de que quiere la casa, pero tienes la convicción de que en el día menos pensado vendrá mi bendito con su bendición y te la dará. ¿Por qué? Porque te la estás rogando a Él. En el ruego se reconoce que Dios es soberano para bendecir. En el ruego se reconoce que Dios da a quien quiere. Y si no nos da lo que pedimos, pues mayor, porque tenemos la esperanza bienaventurada de pedir nuevamente a Él. Señor, dime qué debo pedir como conviene. Eso dice la Biblia. ¿Qué debemos pedir como conviene? No lo sabemos, mas el Espíritu clama. Oh, aleluya. El Espíritu clama con gemidos indecibles. Cosas que usted no comprende, el Espíritu las dice para que lo sepa bendecir como le conviene a usted.
¿Qué debemos pedir como conviene? Yo no sé qué debo pedir. No sé si me conviene pedir una casa, no lo sé. No sé si me conviene pedir un carro, no lo sé. Pero si el Espíritu me dice que lo haga y Dios se ha metido en mi alma para pedirlo, pídalo. Que si Él decide bendecirte, bien. Y si no, no pasa nada. No pasa nada. Porque Él sigue siendo bueno. Porque Él sigue siendo muy bueno. ¿Usted cree que Dios pierde benevolencia por no darte lo que tú quieres? No, Él sigue siendo bueno a pesar de que te haya dicho no. Porque el no de Dios significa: no te preocupes, espera un momentico, que viene algo mejor para ti. Hay algo mejor reservado. Ay, hermano, yo llevo tanto tiempo pidiendo por lo mismo. Mira, analízate a ver si te conviene lo que estás pidiendo. Si no, no pasa nada. Sigue pidiendo, sigue rogando, que el día menos pensado te llegará la bendición. La oración de ruego nos humilla y nos hace entender que somos pequeños, que somos pequeñitos, que no tenemos nada, que somos polvo. Porque el ruego te dice: inclínate, inclina tu oído, pide, 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 humíllate, clama, vuelve a pedir, vuelve a arrodillarte, vuélvele a decir. El ruego nos lleva al reconocimiento de la grandeza de Dios. Primera de Samuel capítulo 10, a partir del verso 11, nos narra una historia de un verdadero ruego. Llegó una mujer necesitada, una mujer que tenía una decepción en su corazón, una tristeza muy grande, y llegó a orar al templo. Esa mujer había intentado todas las cosas. Cualquier remedio que le decían, ella lo tomaba para quedar embarazada. Cualquier cosa que le decían, ella lo intentaba, pero nada era posible. Hasta que llegó un momento y dijo: no, pero yo ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que ir donde el verdadero, donde el que me puede dar la solución, donde el que tiene la verdadera respuesta. Llegó una mujer al templo sola. Oiga, ¿sabe por qué? Porque eso es lo bonito de la oración, que no necesitas de nadie más, que tú puedes estar solo en tu habitación y ahí Dios te bendice. ¿Por qué? Porque es una comunicación directa con el Eterno. Porque es como si hubiera una señal directa entre tú y Dios, que Él te dice: háblame, háblame. La oración es una señal directa entre el cielo y la tierra. La oración es una comunicación directa entre lo humano y lo celestial. La oración es una comunicación directa entre lo natural y lo no sobrenatural. La oración es entender que lo humano sí se puede comunicar con lo divino, y que lo divino sí puede bendecir lo humano. Eso es lo que hace la oración. Eso es lo que hace la oración. La oración del ruego sale del corazón con respecto a nuestro anhelo. La oración del ruego es enfocada. La oración del ruego, cuando se alcanza la instancia del ruego, esa petición pasa de ser petición a propósito. Pero cuando se alcanza la instancia del ruego, yo tengo una cuñada que se bautizó hace tiempo ya. Ella se bautizó cuando yo tenía 2 años de novio con mi esposa. O sea, y nosotros teníamos 10 años de casados. Ella se bautizó hace más o menos 11 años. Y su esposo no se convertía. Por más que lo llevara a la campaña, por más que lo pusiera en la oración, por más que lo llevara al culto especial, por más que le llevaran serenata, por más que se hicieran refán en su casa, el esposo no se convertía. Hasta que esa mujer entendió el secreto en el ruego. Y esa mujer solita, sin decirle al pastor, sin decirle a la junta local, sin decirle a ningún comité, se levantaba tempranito a orar. Y la única petición que le decía: ¿sabe qué, Señor? Lo único que necesito es que mi esposo se convierta. Y pasó de tener una obligación a volverse un deleite, a hablarle a Dios, a decirle: ¿sabe qué, Señor? Convierta a mi esposo.
no se demoró mucho, estando en el ruego, cuando hace unos días bautizaron al esposo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que cumple lo que promete, porque tenemos un Dios que escucha tu petición, porque tenemos un Dios, mi amado hermano y mi amado amigo, que te puede escuchar cuando tú le pidas. Si usted le quiere aplaudir, apláudalo con vida, porque Él se lo merece, porque Él lo merece. Y ya para terminar voy a llegar al nudo de este mensaje. Déjeme decirle que esta parte puede que le duela aún más que el mensaje anterior, pero Dios me lo puso en el alma y se lo tengo que decir. Se lo tengo que decir. Y aquí lo importante es que hable el Espíritu, porque si el Espíritu habla, Él es el que convence, porque el Espíritu convence. ¿Cierto que sí? El Espíritu convence. Y el cuarto tipo de oración es el agradecimiento. Exaltación, súplica y ruego. Ahora llega el punto del agradecimiento. El agradecimiento es aquella oración que sale por nuestra complacencia por el favor recibido. Es una oración cargada de emoción. Es una oración cargada de felicidad. Y en ella se expresa la satisfacción de obtener lo que se pedía. Este tipo de oración, escúcheme esto por favor, este tipo de oración es la oración más difícil de ejercer. La oración del agradecimiento es la oración más difícil de afrontar. Es la oración más difícil. ¿Por qué? Porque ser agradecido es muy difícil. En el capítulo 17 del libro de Lucas, en el verso 11, aparece una historia en el que están 10 leprosos. 10 leprosos. Y cuando escucharon hablar de Jesús, se pararon a una distancia y empezaron a gritar: Jesús, ten misericordia de nosotros. Había ruego, había súplica. Y el bendito tan bueno que es que se les acerca y los sana. Hablaron con el maestro y de camino fueron sanados. Y siguió mi Señor caminando. Y volvió uno de 10 que sanó, volvió uno. ¿Sabe qué es lo más triste, mis hermanos? Que el agradecimiento uno siempre lo espera. Así uno no haga las cosas con esa intención, uno siempre espera el agradecimiento. A veces cuando yo organizo la casa y que me encargo de todas las cosas, y que un día mi esposa estaba trabajando y yo me encargué de todo, arreglé cocina, hice almuerzo, monté la ropa, bueno, lo que usted quiera, hice todo, y la casa oliendo rico, y mi esposa no tenía sino que llegar a sentarse, y yo le servía el almuerzo, la comida, y yo esperaba que ella notara las cosas. ¿Y sabe qué es lo que uno espera? El agradecimiento. ¿Cierto que sí? Usted hubiese podido dejar la casa impecable, pero si no le agradecen es como si no hubiera hecho nada. Y aplica para mí también, porque a veces por el cansancio no le digo una palabra de agradecimiento. Pero el agradecimiento se espera por el favor que se ha recibido. Y soy testigo de eso. ¿Sabe por qué? Porque la palabra me lo dice, que el mismo Jesús preguntó: ¿y los 9 dónde están? ¿No fueron 10 sanados? ¿No fueron 10 bendecidos? ¿No fueron 10 los que suplicaron, los que rogaron? Se sanaron los 10. ¿Dónde están los otros 9? Porque el agradecimiento se olvida. Porque cuando tú estás pidiendo, eso sí, la petición es de constante: Señor, dame. Pero cuando Dios te da, se te olvida.
Se me olvida. Se nos olvida que nos acabó de dar algo muy grande. Se nos olvida que nos acabó de dar algo muy glorioso. Se nos olvida. Por eso es la petición más difícil. Pero en esta noche, entendiendo estos 4 tipos de oración, yo creo que ahora sí podemos decir: Señor, derrama espíritu de oración en mi vida. Porque quien desee espíritu de oración debe tener claro que demanda sacrificios, que demanda tiempo, que demanda esfuerzo. Pero de algo estoy seguro, que también con el paquete del espíritu de oración viene la ayuda para soportar lo que trae esta responsabilidad. ¿Hay aquí alguien en esta noche que quiera pedir a Dios que derrame espíritu de oración? ¿Hay alguien aquí que quiera pedir? ¿Hay alguien que quiera aquí que quiera exaltar? ¿Hay alguien que quiera suplicar? ¿Hay alguien que quiera rogar? ¿O hay alguien que quiera ser agradecido? Venga al altar, por favor, y vamos a orar en el nombre de Jesús. Sí. Es cierto. Es cierto. Sí, Señor, se nos ha olvidado a veces muy fácil tus favores. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado cuán amable han sido conmigo tus deseos. Se me ha olvidado a veces tus múltiples favores y tus misericordias. Se me ha olvidado. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, Señor, quiero que este agradecimiento salga de mi alma. Y te quiero decir gracias. Gracias, bendito Redentor, por tu ayuda. Gracias, bendito y soberano Dios, por tu salvación. Gracias. Te ha bendecido, sí, Él te ha bendecido. Te ha ayudado, sí, te ha ayudado. Te ha prosperado, sí, me ha prosperado. Te ha dicho palabras bonitas, sí, me las dice todo el tiempo. Pero en esta noche, aprovecha el espíritu de oración que está siendo derramado en esta noche. Y yo voy a orar a Dios para que sobre alguien se pueda derramar ese espíritu de oración ahora y que lo pueda sentir en el nombre de Jesús de Nazaret. Soberano Dios y Padre Celestial, estoy aquí en esta noche dándote gracias. Gracias, Dios mío, por tanto amor. Gracias por hablarme, porque necesitaba esta palabra, porque para mí era necesaria e indispensable esta palabra. Ahora, Señor, después de haber entregado este mensaje, Señor Jesucristo, en el nombre tuyo, te pido, Dios mío, que lo hagas efectivo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Señor, por la autoridad de la palabra y por la unción del Espíritu Santo, que alguien en la iglesia de Gaitán sienta que se derrama sobre él espíritu de oración y de gracia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Sí, se derrama.